¿Sabías que existió un libro tan poderoso que inspiró la tortura, la muerte y la caza de mujeres por más de 300 años? Un manual de la persecución utilizado por autoridades civiles y religiosas. Un libro temido, venerado y profundamente oscuro. Hoy te contaré la historia del Malleus Maleficarum, también conocido como el martillo de las brujas. Prepárate para entrar en una de las páginas más tenebrosas de la humanidad. Empecemos por el principio. ¿Qué es el Malleus Maleficarum? Escrito en 1486 por dos monjes dominicos, Heinrich Institoris y Jacob Sprenge. El Malleus Maleficarum fue mucho más que un libro. Se convirtió en el manual oficial para la persecución de brujas en Europa durante siglos. El Malleus presenta la brujería como una nueva herejía, el peor pecado después del cometido por Lucifer. Sostenía que el diablo no podía actuar en el mundo sin la colaboración de las brujas y que el poder demoníaco era la causa de los maleficios que las brujas podían realizar. El objetivo de la obra era demostrar que las brujas eran reales, que actuaban en nombre del diablo, y enseñar cómo identificarlas, interrogarlas, juzgarlas y ejecutarlas. El libro en un principio contó con el respaldo de la Bulla Summis Desiderantes Affectivus del Papa Inocencio VIII, que le daba a los inquisidores el poder de combatir la brujería. También su publicación obtuvo la aprobación de la Facultad de Teología de la Universidad de Cologne, lo que le otorgaba una autoridad innegable. Aunque la Iglesia Católica nunca lo aprobó oficialmente como un manual para el uso de los inquisidores, y aunque también muchos teólogos de la época rechazaron el libro por sus afirmaciones misóginas, sus argumentos teológicos débiles, la falta de rigor en su metodología y sus métodos extremos, el libro de todos modos se hizo increíblemente popular. Gracias a la invención de la imprenta, el Malleus Maleficarum se difundió ampliamente por toda Europa. Los inquisidores y los tribunales seculares a menudo lo utilizaron como manual de referencia, ya que proporcionaba un marco para identificar, juzgar y castigar a las brujas. Académicamente desacreditado, de facto se convirtió en una herramienta de poder, control y miedo. Ahora veamos el contexto histórico que nos ayudará a entender por qué se escribió este libro. El continente europeo en el siglo XV era un caos. La Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra finalizó en 1453, pero las guerras regionales por el poder y el territorio eran la norma. Esta inestabilidad generaba pobreza y descontento. En Italia, el Renacimiento estaba en pleno auge, pero esta revolución cultural no había llegado con la misma fuerza a las zonas más al norte de Europa como Alemania y los Alpes, donde las ideas medievales y la religiosidad popular continuaban siendo dominantes. Había hambrunas, epidemias y tempestades. La peste negra había terminado, pero el recuerdo de la plaga que mató a un tercio de la población europea persistía. Esto generó una visión del mundo muy fatalista y una obsesión con la muerte y con el castigo divino. La Iglesia Católica no estaba indemne al caos. El papado se estaba debilitando y la Iglesia estaba perdiendo su influencia. Las tensiones entre la Iglesia y el poder secular eran constantes. Las herejías y los movimientos de reforma religiosa amenazaban el poder del Vaticano. La solución que encontraron la Iglesia y los poderes civiles fue la de redoblar el control espiritual y canalizar el miedo y el descontento hacia un enemigo común: las brujas. Brujería era igual a herejía, y la herejía era igual a traicionar a Dios, a la Iglesia y a toda la comunidad. Ahora pasemos a los autores. ¿Quiénes fueron los que escribieron esta obra? Heinrich Kramer, también conocido como Institoris, fue un inquisidor y fraile dominico alemán, nacido alrededor de 1430 y fallecido en 1505. Como inquisidor en Tirol, Salzburgo, Bohemia y Moravia, fue conocido por su esmero y dedicación en la persecución de la herejía. Tan fanático que, en 1485, fue expulsado de Innsbruck por la crueldad que mostraba en los juicios de brujas. El obispo de Brixen, Georg Golser, consideró que las acusaciones de Kramer eran exageradas y que se basaban en fantasías y obsesiones personales, especialmente por su fijación en la sexualidad de las acusadas. A medida que la situación escalaba, el obispo ordenó a Kramer que abandonara su diócesis y suspendió los juicios. Se dice que este fracaso público y la humillación personal de este hecho fue lo que impulsó a Heinrich Kramer a escribir el Malleus Maleficarum. El otro autor fue Jacob Sprenge. Era un académico, teólogo y decano de la Universidad de Cologne, nacido en 1435 y fallecido en 1495. Aunque hay debates sobre cuánto colaboró Sprenge realmente en la escritura del Malleus, la investigación histórica moderna ha puesto en duda su participación y se sostiene que el nombre de Sprenge fue incluido para dar legitimidad a la obra, gracias a que contaba con gran prestigio dentro de la Iglesia, lo que habría permitido obtener la aprobación de la Facultad de Teología de la Universidad de Cologne. Con el prestigio de Sprenge y la Bulla Summis Desiderantes, el libro se volvió ley no escrita en toda Europa.
Ahora que ya sabemos el contexto y conocemos a los autores, adentrémonos un poco en el contenido del libro. El Malleus Maleficarum está dividido en 3 partes. La primera parte aborda la pregunta ¿existen las brujas? La respuesta era obvia. Sí, y según ellos, están por todas partes. El negar la existencia de los maleficios o el creer, aunque existan brujos, sus efectos maléficos son solo imaginarios o fantásticos, era tomado como una falta de fe en el bautizado, lo que se considera herejía. Mezclando citas bíblicas, teología escolástica y argumentos filosóficos, intentarán no solo demostrar que las brujas eran reales, sino que actuaban como agentes del propio Lucifer. Según el Malleus, Dios permite el mal por diversas razones, incluyendo el castigo de los pecadores y la manifestación de su gloria. Dentro del marco de libertad que le daba Dios, las fechorías de Lucifer contribuían al bien del universo, y el demonio prefería infinitamente dañar por medio de las brujas, ya que esto infligía una burla mayor a Dios al apropiarse de una criatura consagrada a él. Y al ser mayor la ofensa, Dios les concedía mayor poder para dañar a los hombres. La segunda parte se titula ¿Qué hacen las brujas? Esta sección era la evidencia. Presentaba una gran cantidad de casos que los inquisidores habían experimentado. Eran casos prácticos donde a las brujas se les atribuía todo tipo de crímenes aterradores. Las brujas son llamadas maleficiarias debido a la enormidad de sus crímenes, ya que causan más mal que otros malhechores, incluyendo herejes y apóstatas. En el libro, se las acusa de cometer una multiplicidad de crímenes como el negar la fe católica y consagrarse en cuerpo y alma al maligno. Se sostenía que podían causar daño a la procreación y al matrimonio, haciendo que los hombres perdieran su potencia o arruinando la fertilidad de las mujeres. Se les culpaba de enfermedades como la lepra y la epilepsia, y de matar animales y cosechas con granizadas y tormentas. También se les atribuye el poder de matar sin utilizar veneno, solo realizando encantamientos. Y uno de los puntos más horribles, el infanticidio y el canibalismo. El libro retrata a parteras brujas que devoraban a los niños o los ofrecían al demonio y usaban sus cuerpos para crear ungüentos de maleficio. Esta sección incluía las supuestas confesiones junto con los remedios para romper hechizos. Estaban los remedios de prevención lícitos, los remedios de curación y exterminio y el llamado último remedio. Los remedios de prevención eran la protección divina, quienes ejercían la justicia pública como jueces inquisidores, quienes se protegían con ritos y sacramentos de la iglesia, y quienes eran bendecidos por los santos ángeles. No podían recibir daños por parte de las brujas. Los remedios de curación eran los exorcismos y conjuros realizados por la iglesia, acompañados de ayunos, procesiones y devociones capaces de arrebatar a las criaturas del poder del demonio. El último remedio era la acción judicial y el castigo de las brujas por el brazo secular, es decir, la tortura y la pena de muerte en el fuego. Era el remedio final y más efectivo para su exterminio. El título de la tercera parte es ¿Cómo atraparlas? Sin duda será la parte más aterradora. Ofrecía fórmulas e instrucciones detalladas para llevar a cabo interrogatorios, juzgar y ejecutar a una supuesta bruja. Los métodos que el Malleus ofrecía para identificar una bruja e iniciar un proceso judicial eran los rumores públicos, denuncias o testimonios, indicios evidentes del hecho como animales enfermos, niños embrujados o instrumentos de brujería, confesiones de otras brujas ya encarceladas o condenadas. Otro indicio eran las amenazas de efectos inmediatos. Es decir, si una persona profería una amenaza y estas son seguidas inmediatamente por un daño real a personas o bienes, se consideraba un indicio de sospecha violenta de brujería. El que una persona rechazara o fuera incapaz de recibir los sacramentos o utilizar objetos benditos era considerado otro indicio evidente de que se estaba tratando con una bruja. Una vez identificada la bruja, se debía pasar a la captura y encarcelamiento. Otra vez, el Malleus ofrecía recomendaciones. Se debía registrar exhaustivamente la casa de la bruja en busca de instrumentos maléficos. Al momento del arresto, no se debía permitir que la bruja regrese a su habitación, ya que podían tener amuletos que les otorgaran el poder de la taciturnidad. Se debía evitar que la bruja tocara el suelo, levantándola en una cesta o cajón. Esto se creía que rompía el maleficio de taciturnidad y las obligaba a confesar. Los jueces y sus asesores debían llevar siempre sal exorcizada y hierbas benditas y evitar el contacto directo con la bruja, especialmente en la mano o el brazo. También se sugería que la bruja sea introducida de espaldas ante el juez para evitar que su mirada los afecte. Una vez detenida la bruja había que pasar al interrogatorio, cuyo objetivo principal era obtener una confesión. Se recomendaba interrogar a las brujas preferentemente en días santos y durante la misa. Para invitar al pueblo a implorar ayuda divina, se podía inducir a la confesión mediante engaños o la promesa de salvar la vida de la acusada si confesaba la verdad, con la condición de cadena perpetua a pan y agua.
o exilio. Se podía proponer a los amigos de la acusada que la persuadieran a decir la verdad, prometiendo su salvación de la tortura o incluso la muerte. Se podía hacer la prueba del fuego, si la persona se ofrecía voluntariamente a realizar la prueba del hierro candente. Era una prueba de que era una bruja, ya que, paradójicamente, lo hacía sabiendo que el diablo la protegería de las quemaduras. La inhabilidad para llorar o maleficio de taciturnidad era otro indicio, ya que la falta de lágrimas genuinas era un signo del control del diablo. Si estos métodos no funcionaban, la tortura era un medio válido para obtener la confesión. La acusada debía ser desnudada por mujeres honradas antes de la tortura para buscar maleficios ocultos en su ropa o en su cuerpo. Se recomendaba afeitar todo el pelo del cuerpo de la bruja, especialmente en lugares íntimos, para evitar que escondieran objetos de maleficio que les ayudaran a mantener el silencio durante la tortura. Los verdugos debían atarla con cuerdas y someterla. Instrumentos de tortura, aunque se recomendaba moderación y no derramar sangre. Se le podían mostrar diferentes tipos de tortura si no confesaba, y la tortura podía continuarse en días sucesivos si no había nuevos indicios. Si la bruja confesaba bajo tortura, debía ser llevada a otro lugar para que confesara de nuevo, y no solamente bajo coacción. Una vez que la bruja confesaba, debía ser mantenida bajo vigilancia permanente para evitar que intente suicidarse, ya que se creía que el demonio las incitaba a quitarse la vida para que no obtuvieran el perdón por la confesión sacramental y la contrición. Si la acusada confesaba con arrepentimiento y no era reincidente, debía realizar una abjuración formal de la herejía. Evitaba la excomunión y no era entregada al brazo secular para el último remedio. Si mostraba arrepentimiento, pero era reincidente, la Iglesia consideraba que ya no podía hacer más por ella, habiendo abusado de su misericordia al reincidir, y la entregaba al brazo secular para el último suplicio. Si la bruja no mostraba arrepentimiento, al igual que en el caso anterior, era entregada para el último suplicio. El legado del Malleus fue tremendamente sangriento. Durante 3 siglos, el Malleus Maleficarum fue el estándar en la lucha contra la brujería, desde Alemania hasta Escocia. Polonia o Francia inspiró persecuciones masivas. Millones de personas fueron señaladas, torturadas y asesinadas por este texto. Se convirtió en el símbolo de una era teñida de oscuridad. Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias fascinantes.